Bienvenidos, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que nos ha dejado a todos, y cuando digo a todos, me refiero a muchísimas personas, completamente atónitas, sorprendidas y sobre todo, muy preocupadas. Estamos hablando de una figura que todos conocemos, que admiramos por su talento, por su carisma, y que de repente nos suelta una bomba. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar lo que está pasando con Can Yaman, porque acaba de revelar su problema de salud en una rueda de prensa que ha sido, cuanto menos, sorprendente. Seguro que muchos de ustedes, como yo, se quedaron con la boca abierta al escuchar esta noticia. De repente el actor turco, conocido mundialmente por sus papeles en series que han conquistado corazones en medio mundo, aparece y nos cuenta algo muy personal, algo que nos ha hecho verle desde otra perspectiva. Y es precisamente esa revelación, esa apertura inesperada, lo que queremos analizar hoy aquí. Así que prepárense porque vamos a ir al detalle, vamos a entender qué significa esto para Can, qué significa para sus fans y qué podemos aprender de este momento tan vulnerable del actor. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así, no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y se mantendrán siempre al día. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Bueno, vayamos al grano, que la noticia es fuerte. Can Yaman, este actor que ha conquistado no solo Turquía, sino también Italia, España y muchísimos otros rincones del planeta con su atractivo y su talento actoral, ha sorprendido al mundo al compartir públicamente un problema de salud. No estamos hablando de un resfriado común o una gripe pasajera, no. Se trata de algo que él mismo ha decidido hacer público en una rueda de prensa, y eso ya nos dice mucho sobre la importancia que le da a la transparencia y quizás a generar conciencia. Imaginemos la escena. Un evento, cámaras por doquier, prensa expectante. Y de repente, en lugar de hablar de su próximo proyecto o de algún detalle de su vida personal de forma superficial, Can Yaman toma un giro inesperado y revela que está lidiando con un problema de salud. Las primeras informaciones que empezaron a circular hablaban de un estado de salud delicado, y claro, eso dispara todas las alarmas entre sus seguidores. ¿Qué le pasa a Can? ¿Está bien? ¿Es algo grave? Todas estas preguntas surgen de inmediato. La incertidumbre, como bien sabemos, puede ser una de las peores compañeras. Según lo que se ha podido saber y lo que él mismo ha explicado, el problema de salud al que se refiere Can Yaman es de naturaleza bastante personal y, aparentemente, ha estado lidiando con él durante un tiempo. No hay un diagnóstico público detallado y creo que es importante respetarlo, porque la salud es un ámbito íntimo, y él mismo ha sabido mantener un velo de discreción sobre los detalles clínicos. Sin embargo, lo que sí se ha hecho público es el impacto que esto ha tenido en su vida y en su carrera. Él ha hablado de momentos de gran debilidad, de cómo esto ha afectado su energía, su capacidad para afrontar retos y, por supuesto, su trabajo. Ha sido transparente en cuanto a las consecuencias, y eso es lo que realmente nos ha impactado a todos. Lo más llamativo de esta revelación es precisamente el cómo lo ha hecho. No fue a través de un comunicado escueto, ni de un post en redes sociales que pudiera ser malinterpretado o generar un tsunami de rumores sin fundamento. Fue en una rueda de prensa, un escenario formal, ante los medios de comunicación más influyentes. Esto sugiere que Can Yaman ha querido dar un mensaje claro y directo, quizás para evitar especulaciones desmedidas, para controlar la narrativa sobre su propio estado de salud, o simplemente porque siente la necesidad de compartir esta parte de su vida con el público que tanto lo apoya y que a menudo siente una conexión muy profunda con él. Y esa valentía de exponerse de esta manera, cuando uno se siente vulnerable, es algo que merece ser reconocido y admirado. Es un acto de coraje que en un mundo tan juzgador, no es fácil de ejecutar. Sus fans, como era de esperar, han reaccionado de mil maneras. Desde el shock inicial, pasando por la preocupación profunda, hasta una ola de apoyo incondicional que ha inundado las redes sociales. Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de mensajes de ánimo, de deseos de pronta recuperación, de recordatorios de cuánto lo quieren y admiran, de memes de apoyo y hasta de cadenas de oración. Es en estos momentos cuando se ve realmente la fuerza, la lealtad y la solidaridad de una comunidad de fans. Ver a tantas personas de diferentes partes del mundo, enviando energía positiva y muestras de cariño a un artista que ha sido capaz de conectar con ellas a través de su trabajo es algo muy poderoso y conmovedor. Es la prueba fehaciente de que el vínculo que ha creado con su audiencia trasciende la pantalla.
Además de la sorpresa inicial, esta noticia nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos importantes de nuestra sociedad y del mundo del espectáculo. Primero, la inmensa presión que sufren las figuras públicas. Constantemente expuestos bajo un escrutinio implacable, se espera de ellos que siempre estén al 100%, sonrientes, impecables, sin un solo atisbo de debilidad. Y la realidad es que por muy exitosos que sean, son personas como todos nosotros, con sus luchas, sus fragilidades, sus miedos y por supuesto, sus problemas de salud. El hecho de que Can Yaman haya decidido hablar sobre esto nos recuerda esa humanidad que a veces olvidamos, esa capa de carne y hueso que existe detrás de las pantallas y los focos brillantes. Segundo, la importancia crucial de la salud mental y física, y la necesidad imperante de hablar abiertamente sobre estos temas. Aunque no tengamos los detalles específicos del problema de Can, su revelación nos invita a derribar tabúes y a normalizar la conversación sobre la salud. Nos anima a entender que nadie está exento de pasar por momentos difíciles, ya sean físicos o emocionales, y que buscar ayuda profesional, cuidarse a uno mismo y sobre todo, hablar de lo que nos sucede es fundamental para nuestro bienestar. A menudo, la sociedad aún estigmatiza ciertas enfermedades o debilidades, y actos como el de Yaman, al compartir su experiencia, ayudan a derribar esas barreras de vergüenza y silencio, abriendo camino a una mayor comprensión y empatía. También es interesante analizar el timing de esta revelación. Se da en un momento en el que Can Yaman está en pleno apogeo de su carrera, con proyectos importantes en marcha, una base de fans global que lo sigue de cerca y un futuro prometedor por delante. Podría haber optado por mantenerlo en privado, gestionarlo internamente y esperar a que todo pasara sin hacer ruido. Pero eligió hacerlo público. ¿Por qué? Quizás porque sienta que su estado de salud podría afectar su rendimiento profesional en los próximos meses y quería ser honesto al respecto con sus empleadores, sus colaboradores y por supuesto con su público. O quizás, como mencionamos antes, quiere inspirar a otros, especialmente a sus seguidores, a no tener miedo de hablar de sus problemas de salud, a buscar el apoyo que necesitan y a priorizar su bienestar. Hemos visto cómo en la rueda de prensa, a pesar de la seriedad del tema que estaba abordando, Can Yaman ha mantenido esa dignidad y esa fuerza que tanto lo caracterizan. No ha buscado victimizarse ni generar lástima, sino más bien explicar su situación de manera clara y concisa, y, de alguna manera, pedir comprensión. Y eso, para un actor tan seguido y con una imagen pública tan consolidada, es un gesto de gran madurez, responsabilidad y entereza. Demuestra que es un profesional que se preocupa por la transparencia y por la relación que tiene con su audiencia. Los detalles específicos sobre el tipo de problema de salud no han sido revelados, y es correcto y ético que así sea. La privacidad de cada persona, incluso la de una celebridad, debe ser respetada. No estamos aquí para invadir su intimidad ni para especular sobre diagnósticos. Lo que sí ha trascendido y es lo que nos ha llegado a todos, es que se trata de algo que ha requerido atención y cuidado especiales, y que ha tenido un impacto considerable en su vida diaria y en su agenda profesional. Se habla de momentos de debilidad física, de la necesidad de recuperar fuerzas, de pausas necesarias y de cómo esto ha influido en sus planes inmediatos, como posibles rodajes o eventos promocionales. Lo que sí queda claro, y es un mensaje para todos nosotros, es que Can Yaman es un luchador. Ha demostrado en su carrera, desde sus inicios hasta ahora, una gran disciplina, dedicación y entrega en cada uno de sus proyectos. Es de esperar que con el apoyo incondicional de sus seres queridos, su equipo y sus seguidores, logre superar este bache y recuperar su plena energía y salud. Esta revelación, lejos de disminuir su imagen pública o su atractivo, podría fortalecerla, mostrando una faceta más humana, cercana y resiliente que conecta aún más con el público, que valora la autenticidad por encima de la perfección. Es importante recordar, una vez más, que las figuras públicas, a pesar de vivir en un mundo a veces idealizado y de fantasía, enfrentan presiones enormes y exigencias constantes. La presión de estar siempre perfectos, de no mostrar debilidad, de ser infalibles, puede ser agotadora y perjudicial. Y cuando alguien como Can Yaman decide abrirse y compartir su vulnerabilidad, nos está diciendo algo muy poderoso, que la verdadera fortaleza no reside en nunca caer, sino en tener la valentía de levantarse después de cada caída, en cuidarse a uno mismo, en permitirse ser humano con todas sus imperfecciones. Ahora, ¿qué significa esto para sus proyectos futuros? Es algo que aún está por verse y que solo el tiempo dirá. Lo más probable es que se tomen las medidas necesarias para asegurar su completa recuperación y que los plazos de sus compromisos profesionales puedan ajustarse o renegociarse de acuerdo a su estado de salud.
Lo que no cabe duda, y esto es un consuelo para sus fans, es que su público estará ahí, esperando pacientemente su regreso a plenitud, enviándole toda la energía positiva posible. El cariño y el apoyo masivo que ha recibido en las redes sociales en las últimas horas son una prueba contundente de esa lealtad y afecto. Para cerrar este capítulo de hoy, lo que hemos presenciado con la revelación de Can Yaman es un acto de valentía, transparencia y vulnerabilidad. Nos ha recordado de una manera muy directa que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con vidas complejas, con sus propias batallas internas y sus problemas de salud, igual que cualquiera de nosotros. Nos ha invitado de forma implícita pero poderosa a reflexionar sobre la importancia vital de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, y sobre el valor incalculable de la empatía, la comprensión y el apoyo mutuo en cualquier circunstancia. Hemos visto cómo un actor admirado, que ha conquistado a millones de personas con su talento y su presencia, ha decidido compartir un momento de fragilidad, y cómo esa honestidad, lejos de generar rechazo, ha sido recibida con una ola de cariño, respeto y admiración. Esto, en sí mismo, es un mensaje poderoso que resuena en nuestra sociedad. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse después de ellas, en permitirse ser cuidado, en buscar ayuda cuando se necesita y, sobre todo, en permitirse ser humano. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta información les haya parecido interesante, les haya dado una perspectiva más completa y profunda sobre la situación de Can Yaman, y les haya brindado elementos para la reflexión. Ha sido un tema que nos ha conmovido a todos, y es importante que podamos hablar de ello, compartir nuestras impresiones y ofrecer nuestro apoyo, aunque sea desde la distancia. Quisiera saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que hizo bien en hacerlo público en una rueda de prensa, o hubiera sido mejor mantenerlo en privado? ¿Qué mensaje les deja esta situación en cuanto a la salud y la vida de las figuras públicas? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad y enriquece nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, que busca analizar las noticias desde una perspectiva más humana y reflexiva, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de lo que hablamos aquí, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y profundos. Un abrazo enorme y cuídense mucho.